Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al panel con Omar Afanador. Hoy, 4 de julio del 2020, damos inicio a un nuevo programa y un nuevo especial, una nueva temática que nos convoca a esta reunión de expertos y un tema muy, muy interesante, de verdad, pertinente para nuestra sociedad, no solo colombiana, sino latinoamericana. Hoy tenemos un tema de medios de comunicación, lenguajes, discursos y discapacidad. Y obviamente tenemos grandes expertos para esta situación, para hablar de ello. Quiero darle un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a todas las personas que se conectan a través de el Facebook Live de Omar Afanador en el programa El Panel con Omar Afanador. Un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan en norte de Santander hacia la parte del Catatumbo aquí en Colombia, que nuestra señal está siendo retransmitida a través de la emisora de Convención Estéreo. Un saludo muy especial a a Fernando Jaramillo, quien reproduce esta señal. También a la Universidad de Investigación y Desarrollo, al Observatorio de Medios de Comunicación, el escenario donde ha nacido este proyecto de investigación que hoy afortunadamente pues tiene su programa número 12 al aire. Hoy tengo unos invitados muy, muy especiales. Quiero empezar con nuestra invitada que está en este momento en Rosario, Argentina. Ella es Karina Bimonte. Ella nació en Caballito, Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Comunicación Social y técnica universitaria en periodismo, egresada de la Universidad Nacional de La Matanza. Cursó posgrado en discapacidad como categoría social y política. Además es coach ontológico e instructora de fitness. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en comunicación social y es presidente y fundadora de la Fundación CODIS, Fundación Comunicación, Coaching y Vivir en Discapacidad. Bueno, Karina, bienvenida al panel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, al contrario, muy buenos días para todos. Gracias, Omar. Y un placer que hoy podamos intercambiar experiencia en esto que vos decías, que es tan importante, ¿no? Hablar de discapacidad en los medios de comunicación. Así que muy feliz y agradecida. Gracias a ti por de verdad estar con nosotros y aportarnos con toda tu experiencia en esta temática. De igual forma, vamos a presentar a un invitado muy, muy especial. Eres Alberto Rafael Polo, ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, representante legal y director de la Asociación de Sordos de Santander, ASORSAN, miembro del Consejo Directivo de Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, para el periodo 2019-2023, miembro de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, Redes. Estoy muy contenta por estoy muy contento por la invitación. Muchas gracias. ¿Sí? Saludos a todos. Es muy importante este tema de medios de comunicación en discapacidad. Ojalá lo podamos compartir todos y tener conocimientos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alberto, por disponer de tu tiempo y por estar acá con nosotros en el panel. Ok, muy bien. De igual forma vamos a continuar con nuestras invitadas. También tenemos como invitada especial a la comunicadora social Lina María Carreño Parra, fisioterapeuta también de profesión, docente universitaria e investigadora en procesos precisamente que hablan de inclusión y discapacidad, no solo en Santander, sino en Colombia, magíster en discapacidad e inclusión social. Lina, bienvenida al panel con Omar Afanador. Muchas gracias, Omar, por esta invitación. Me encanta este espacio porque se va a abordar un tema donde todos somos comunicadores, pero quienes están en el ejercicio profesional tienen unas herramientas poderosas y potentes que nos permiten trabajar todos estos procesos de inclusión y tejido social. Y más en una realidad como es discapacidad que siempre nos reta en las formas de comunicarnos. Claro que sí, Lina, muchas gracias por aceptar también. Y finalizamos con la docente Marcela Patricia Estrada Arango, ella es comunicadora social, periodista, especialista en gerencia de la comunicación, mi maestrante en comunicación, docente universitaria e investigadora. Profesora Marcela, bienvenida al panel. Profesor Omar, muy buenos días a todos los invitados al panel. Qué
bonito trabajo usted ha venido realizando en este espacio académico que lo que busca es reflexionar sobre diferentes problemáticas y qué importante es reflexionar sobre el papel que cumplen los medios masivos de comunicación en mostrar esa representación social y cultural que tenemos de fenómenos sociales como lo es la discapacidad, y qué bonito es poder participar de este espacio de reflexión en donde hay personas expertas en este tema tan importante de las que todos nosotros vamos a poder aprender. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación y por estar acá. Y finalmente tengo que presentar a la intérprete de lengua y señas colombiana, Paola Andrea Gómez Pérez. Ella es licenciada en educación con énfasis en ciencias sociales. De verdad le damos las gracias por estar acá a Paola. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera temática, con nuestra primera pregunta, y va a ser para nuestra invitada desde en este momento en Rosario, Argentina, nuestra invitada especial, Karina Bimonte. Karina, para todas las personas que se encuentran en este momento en sintonía del panel a través de las redes sociales, ¿qué debemos comprender primero que todo cuando estamos en el ejercicio de hablar de lenguajes, nuevos discursos y la discapacidad precisamente en escenarios de la virtualidad, en esta convergencia precisamente por el acontecimiento mundial en el que estamos viviendo, no solo en Colombia, en Argentina, en Latinoamérica? Bueno, esta es una situación inesperada, ¿no? Que a todos los seres humanos ahí nos tomó de imprevisto, donde muchas veces los seres humanos pensamos que tenemos las cuestiones bajo control. Y esto es algo que, bueno, que ha aparecido y que ha invitado un poco a no solo apelar a la creatividad y a ver de qué manera se puede seguir adelante, más allá de todas estas cuestiones que siempre decimos, ¿no? Que uno puede hacer en lo cotidiano cuando hay una circunstancia desde la afuera. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para enfrentar eso que ha pasado? Y un poco lo del COVID-19, de la pandemia, ¿no? Que tanto se viene hablando en los medios de comunicación, ha venido a mostrar qué pasa con la población con discapacidad en el mundo entero. ¿Por qué? Porque en estos últimos días yo me he encontrado con muchos testimonios por parte de personas sin discapacidad cuando manifestaban hasta su enojo y su bronca por tener que quedarse en su casa, ¿no? Como una forma también de cuidarnos. Y esto de decir, tengo que hacer cuarentena, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a estudiar como lo venía haciendo hasta este momento. Y eso vino hasta de manera indirecta a lograr una cierta identificación con lo que a diario vivencian las personas con discapacidad, ¿no? Esto de no contar con una accesibilidad en distintos ámbitos, ya sea el laboral, el educativo, al hecho de tener que salir a la calle y no contar tampoco con espacios físicos adecuados, apropiados. Entonces esto que para muchos de los que no tenemos discapacidad fue como una cuestión no solo inesperada, sino también una invitación, ¿no? A ver de qué forma uno podía adaptarse más allá de aceptarlo, vino también a mostrar lo que pasa con las personas con discapacidad en el día a día, cuando no encuentran una posibilidad de acceder a un lugar de estudio, cuando no encuentran esta posibilidad de acceder a un ámbito de trabajo. ¿Y qué pasa con la tecnología y la virtualidad cuando tampoco pueden acceder a la información, ¿no? Que ahí circula desde los medios? También ha aparecido esto, y lo digo porque es en base también a testimonios que he encontrado desde nuestro hacer cotidiano, en nuestro programa Somos lo que hacemos, que las políticas públicas tampoco tuvieron en cuenta al inicio de esta pandemia a la población con discapacidad. Digo esto porque los discursos oficiales que uno venía encontrando, y no voy a hablar de ningún país en particular, porque, insisto, esto fue una cuestión hasta generalizada, si se quiere, se olvidaban que, por ejemplo, la población con discapacidad auditiva tenía el derecho a recibir todo lo que allí se impartía, ¿no? Desde el ámbito de la salud, desde el ámbito gubernamental, con la accesibilidad. Entonces, no se contaba con una intérprete en lengua de señas, por ejemplo, no había un lenguaje también particular para la población con discapacidad intelectual, un lenguaje sencillo. Digo, cuestiones que
quizás desde los que están alejados de la temática de la discapacidad pasaban totalmente desapercibidos. Voy a contar un hecho puntual que sucedió acá en la Argentina con los medios de comunicación y el acceso a la información desde los discursos que se venían dando, sobre todo en los primeros días, ¿no? Donde nuestro país, la Argentina, tuvo que enfrentarse a esta pandemia y donde, bueno, se establecían cuántos días íbamos a tener de cuarentena, por ejemplo, o qué iba a pasar con la circulación y con las determinadas actividades. Al principio ni siquiera había una intérprete. Por lo tanto, la población sorda, la población con discapacidad auditiva, no tenía ni siquiera la posibilidad de enterarse qué era lo que estaba sucediendo. En los próximos discursos y a raíz de que la misma población con discapacidad auditiva salió a decir, hey, acá estamos, tenemos también el derecho, ¿no?, a conocer esta situación. Bueno, en este caso sí se utilizó un intérprete en lengua de señas como medio también para llegar a la población, pero los canales de televisión, por ejemplo, diversos que existen en nuestro país, tapaban a la intérprete con un videógrafo, con un logo institucional, donde, bueno, imagínense, la población con discapacidad no era respetada, ¿no? En este caso, por parte de los medios de comunicación. Bueno, esto hizo que a raíz también de ciertos reclamos y pedidos que se hicieran ya en una tercera o cuarta salida en un discurso oficial, sí se pudiera mantener en pantalla al intérprete. Pero ¿por qué traigo esto de ejemplo? Porque esto también viene a mostrar, bueno, la poca visibilidad que tiene la temática de la discapacidad en los medios de comunicación. Y quizás no se hace por una falta de, o mejor dicho, no por una intención de perjudicar a esta población, sino porque hay falta de conocimiento muchas veces por parte de los mismos comunicadores, hay mucho mito todavía circulando y si bien han pasado muchos años, ¿no?, desde que uno podía llegar a hablar en aquel entonces cuando la discapacidad estaba incluida en lo que conocíamos como modelo médico, donde a las personas con discapacidad había que rehabilitar, había que normalizar, donde se consideraba que en quien tenía discapacidad era un ser enfermo, y si bien hemos estado cambiando, ¿no?, y es lo que desde mi lugarcito, al menos desde nuestra organización también promovemos, hay que insistir en el cambio de mirada social, porque si bien hoy sí estamos quizás parados dentro de ese otro modelo, en la práctica vemos todo este tipo de falencias, ¿no?, donde cómo vamos a pretender quizás que la población en su conjunto se interiorice, se involucre con quien tiene discapacidad, si desde el mensaje que se está impartiendo, esta población no es tenida en cuenta, ¿no? Y también podemos hablar de cómo las imágenes que a veces se transmiten de las personas con discapacidad también es contraproducente, porque quizás el medio, cuando sí lo incluye, lo hace desde una postura victimista, asistencialista, donde pareciera que la persona con discapacidad es simplemente receptora de ayudas y no se la está mostrando como protagonista, como líder de su vida, ¿no? Que creo que eso también podemos hablarlo. ¿Qué pasa con esto cuando aparece algún artículo periodístico, alguna entrevista a quien tiene discapacidad y se la pone como una persona que necesariamente tiene que ser asistida, tiene que ser ayudada y no como alguien que tiene también el poder de elección de cómo quiere vivir su vida, ¿no? De cuáles van a ser sus objetivos, de qué quiere estudiar, dónde quiere trabajar. Por eso digo que si bien hemos avanzado y mucho desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, todavía sigue faltando esta actitud desde lo humano, ¿no? Que pareciera que para involucrarse con la discapacidad, la historia me tiene que atravesar, parece que tiene que haber un hijo, un familiar, parece que tengo que tener discapacidad y nosotros promovemos totalmente lo contrario. Esta es una cuestión que nos debe interesar a todos porque estamos conviviendo, quienes tenemos discapacidad, quienes no tenemos, y ese es el gran desafío, empezar a aceptar nuestras diferencias, pero como todavía circula todo ese condicionamiento, todo ese mito, todo ese prejuicio, claro, la sociedad ve muy alejado hoy a quien tiene la situación de discapacidad, porque no lo tenemos naturalizado, ¿no? Y eso es una tarea todavía pendiente por parte de los medios de comunicación. Tendríamos que incluir a la discapacidad como si fuera una temática más, donde a veces el lenguaje que se utiliza
tampoco es el apropiado, tampoco es el adecuado. Se olvida, ¿no?, que quien está teniendo una condición de discapacidad es una persona antes que nada. Entonces aparecen toda una serie de términos, un vocabulario que a veces hasta se utiliza, insisto, no con una mala intención, sino creyendo que esa es la forma apropiada, pero eso tampoco contribuye a este cambio social que hay que seguir, bueno, teniendo si queremos pensar en un mundo mejor y todos con igualdad de oportunidades, ¿verdad? Ok, muchas gracias, de verdad, Karina, por esa apreciación. Es muy importante tenerla en cuenta. Es una radiografía muy completa frente a este proceso precisamente que hoy en el panel queremos abordar. Antes de pasar a darle la palabra a nuestro invitado Alberto Polo, quiero leer los siguientes mensajes que ya tenemos en nuestra red social de Facebook. Tenemos a la tertulia literaria Fortulé, a don Álvaro, desde Arauca, Colombia. Nos saludan a todos y obviamente manda un saludo a todos los panelistas frente al tema que estamos tocando hoy. También tenemos desde el Socorro Santander a Carlos Laur Rojas Pimentel, él es comunicador social también, en sintonía reportando, y también saluda a los panelistas y obviamente sobre el tema que estamos abordando. Un saludo también desde Barranquilla, Colombia, Alejandro Antonio Camargo Hernández, él es psicólogo de profesión y obviamente en sintonía reporta al panel y también manifiesta que el tema que estamos hoy tocando en el panel es muy interesante y muy pertinente para este momento que estamos viviendo. Gracias a todos ellos de las diferentes partes de Colombia que se sintonizan con el panel. Bueno, para nuestro invitado Alberto Polo. Bien, la doctora Karina nos daba un panorama muy interesante frente al tema de la inclusión, de los lenguajes, de los discursos frente a las personas con discapacidad, ¿cierto? Y sus familias y el entorno social. Alberto, desde su experiencia, usted como líder de Azorsan y a nivel nacional de sordos en este proceso, ¿cómo usted nos puede contar a nosotros qué se ha adelantado? ¿Cómo en Colombia, por lo menos en nuestra sociedad colombiana, hemos alcanzado un margen de aceptabilidad? De verdad nos estamos comprometiendo con esta comunidad, con las personas con alguna discapacidad, o usted qué opina y qué piensa frente a unos 5 o 10 años que nuestra sociedad colombiana debe como cambiar el chip y ser un poco más tolerante frente al tema. Bien. Primero, los contextualizo. El concepto de discapacidad auditiva para todos es una creencia, se cree que es un sistema médico, el tema es médico, pero la discapacidad auditiva, según la convención, ¿qué dice? Que la persona, como persona, tiene una deficiencia, ¿sí? Una deficiencia auditiva, visual, física, ¿sí? Y que la participación del entorno, si genera barreras, genera la discapacidad. Si la persona no puede participar, no puede estar, ¿sí? No tiene esa oportunidad de participación, entonces en mi concepto, entonces ¿cuál sería la deficiencia? El no poder oír. La identidad, yo tengo mi identidad, yo soy una persona sorda, me comunico con lengua de señas. ¿Mi barrera cuál es? La comunicación, esa es mi barrera. Ahora en todo el mundo, por el coronavirus, por el COVID, las personas sordas no se han podido salir de la casa, entonces no tienen su información adecuada, ¿sí? En la televisión a veces no se cuenta con los servicios, entonces también en la universidad, para poder acceder, pues a veces no hay intérprete, toca por forma virtual, se generan barreras. ¿De quién es la culpa? ¿De la persona sorda por mi discapacidad? ¿O la de la sociedad que no hace los ajustes razonables para la persona sorda?
la verdad. La comunidad sorda está muy preocupada por el acceso a la información porque se necesita información, poder acceder a ella. Bueno, de suerte, tenemos interpretación, hay algunos intérpretes, pero no es suficiente. También, por ejemplo, a veces en los temas políticos hacen promoción que las ayudas. Sí, la verdad, la comunidad sorda no es solamente una ayuda, es una oportunidad de acceso a la información, ¿sí? A poder participar de los diferentes escenarios, ¿sí? A una contratación. La Convención de la ONU, en la ley, en la ley 1618, la ley estatutaria de Colombia, dice también que ratifica la convención y que se dice que el Estado debe garantizar el acceso a los diferentes espacios de participación. Por lo menos la persona sorda, bueno, con esta situación del COVID-19, que el presidente al inicio no tenía tampoco servicio de interpretación, el alcalde, el gobernador no contaba con servicio de interpretación, y el Estado, ¿dónde está garantizando el acceso a la información? Hablaban de subsidios de mercados y la información no estaba llegando a la población sorda, no había servicio de interpretación. Entonces también eso nos estaba generando barreras. Algunas personas con discapacidad nos informaban, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, decía, bueno, allá que el bono, pero que debía ir hasta la alcaldía a reclamar, y si no se podía salir porque era cuarentena, entonces ¿cómo se iba a ir a reclamar lo del bono? Entonces la persona con discapacidad visual, ¿cómo podía también acceder en los diferentes programas? La información no estaba muy clara, esa información que nos estaban brindando no estaba muy clara, entonces había dificultad en el acceso. Aquí en Colombia el proceso, hace poco el Comité Nacional de Televisión se le hizo una demanda la televisión nacional, el recuadro del intérprete ya se pudo poder acceder porque se presta el servicio de interpretación y ya empezó a hacerse también incidencia en las diferentes entidades en el Estado y empezaron a respetarnos porque era nuestro derecho y hacer incidencia. Nosotros debemos de hacer incidencia con el apoyo del INSOR para que se prestara el servicio de interpretación y eso nos daba tranquilidad, pero no era suficiente porque habían otras entidades como la alcaldía, la gobernación, que no se daba esa información con el servicio. Entonces se solicitó también a las personas que se prestara el servicio de interpretación. La situación aquí en Colombia pues ha sido un poco difícil y pues el acceso a la comunicación. Nosotros nos comunicamos por medio de lengua de señas. Hay un grupo de personas que no son sordas, pues se identifican como oyentes porque no usan la lengua de señas, porque no se identifican como personas sordas, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál sería la barrera de información de ellas? ¿Qué sería? Pues el subtítulo, el closed caption, es una forma para poder acceder a la información, porque no todas las personas leen el español, es un proceso. Bueno, adicionalmente, antes del coronavirus, nosotros pensábamos que la barrera es muy difícil de la comunidad sorda, pero después del coronavirus se aumentó esa barrera por ese mismo cambio. ¿Sí? ¿Cómo le pueden atender a la persona sorda para ir al médico, para estudiar, para trabajar, para poder acceder? Ya no podían acceder, no podían salir de la casa. En los municipios pequeños, donde los intérpretes, los modelos lingüísticos no están, no hay internet para poder acceder. Entonces, ¿cómo sería? O sea, es una situación muy complicada. O sea, por ahí, en ese momento no hay ajustes razonables, el Estado no está solucionando.
¿sí? Para poder acceder a estudiar en la parte social. Los medios de comunicación, el periódico, pues los medios son hablados, ¿sí? El lenguaje tiene muchos errores en el uso de las palabras, que dicen pobrecito, dicen sordomudo. ¿Eso es adecuado? No, eso no es. Nosotros somos personas sordas o personas con discapacidad auditiva, que es la palabra que se usa en general y que usamos la lengua de señas. El lenguaje no es, o sea, no se dice lenguaje de señas, se dice lengua de señas, ¿sí? Ahora, los medios de comunicación aparecen la palabra y hay muchos errores que se ve, que la persona oyente tiene una interpretación diferente y no es la adecuada. Porque a veces hay el discapacitado, el sordomudo, el pobrecito, eso hace que las personas tengan un concepto diferente. Entonces los medios de comunicación deben también tomar conciencia de cuál es la palabra adecuada para referirse a nosotros y poder hacer incidencia y no afectarle a la comunidad. Este es un estudio, es un análisis que debemos de hacer. En este proceso de información, los medios de comunicación deben de comprender el uso de las palabras adecuadas. ¿Cuál sería? La persona con discapacidad. No le entiendo, qué pena, disculpe. La persona con discapacidad. Sí. El uso correcto no es, o sea, el uso incorrecto es discapacitado. El uso correcto es persona con discapacidad. El uso incorrecto es, el incorrecto es mudo, ¿sí? El correcto es sordo. El correcto es lengua de señas, el incorrecto es lenguaje de señas, está mal dicho. Persona sorda es el correcto, el incorrecto es, sí, mudo. Por ejemplo, por Facebook, por los medios de comunicación, ¿sí? Ahí encontramos que promocionan el uso del lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? O sea, debemos de aprender a usar cómo decir las palabras en las intervenciones, porque los medios de comunicación tienen un poder muy fuerte y van hasta la audiencia para que ellos sepan. Nosotros somos ignorantes y decimos, sí, si ellos lo dijeron así, son así, porque así las personas lo escuchan y nos afectan a nosotros. Es persona sorda, la palabra correcta es persona sorda o persona con discapacidad, que es visual. ¿Sí? Y eso es lo más importante. Ahorita por el tema del COVID-19, pues todos nos hemos comunicado pues, de forma virtual en la sociedad y pues vamos aprovechando para poder ver las diferentes informaciones sobre el tema de discapacidad. Y la comunidad, hay que promocionarlo más en la comunidad de las personas sordas, en los webinars, toda la información de los diferentes temas sobre el lenguaje, sobre la accesibilidad, sobre la lingüística, sobre la cultura, sobre los derechos para las personas sordas. Ahí hay mucha información que podemos acceder por internet y poder observarla, comprenderla, de las organizaciones, que todas las personas puedan mirarla para aprender, que eso es lo más importante, que vayamos aprendiendo y la apliquemos y lo apliquemos en el discurso que es esencial. No lo escucho. Qué pena, no, Manuel. No, tranquila, yo tenía el micrófono cerrado. Agradecerle a Alberto por toda esta disposición, todas estas enseñanzas que nos está brindando hoy frente a todos estos conceptos que precisamente nosotros, los comunicadores sociales y para la comunidad en general que en este momento nos está viendo a través de este panel y a través de nuestras redes sociales,
pues comprendamos y adaptemos a nuestro lenguaje, bien sea escrito, hablado, ¿cierto? A través de la virtualidad, a través de la radio, porque debemos, como él mismo dice, comenzar. Yo sé que esto viene trabajándose hace muchos años, pero es conveniente para toda la sociedad que desde ya nosotros empecemos y estemos en el día a día con estos nuevos conceptos, implementándolos como debe ser. Muy bien lo decía Alberto, que los medios de comunicación, pues obviamente tienen un gran impacto en la sociedad. Y si seguimos erróneamente mencionando, como él lo decía, que no es lenguaje, sino que debe ser lengua de señas, pues obviamente vamos a seguir en el error. Y efectivamente, pues obviamente necesitamos que todos apuntemos hacia la misma ruta y hacia el mismo objetivo y concepto, que es de verdad denominar a las diferentes situaciones por su nombre correcto. Muchas gracias. Y ahora, con respecto a eso, Alberto, Karina, quiero involucrar a la doctora Lina Lina Carreño, para que Lina nos haga un contexto frente a lo siguiente, apreciada Lina, que tiene que ver precisamente con los medios de comunicación, y muy bien lo decía ahora Alberto, pero entonces nosotros desde los medios de comunicación, porque en este momento estamos haciendo una transmisión a través de un medio de comunicación, en este caso es la plataforma y son redes sociales, pero ¿cómo abordarle y cómo generar esa pedagogía, Lina, desde tu experticia y con la maestría que tú recientemente conseguiste, que tiene que ver con estos procesos, para que la sociedad de una u otra forma pues se involucre un poco más? Bueno, entonces yo recojo como las palabras que decía Karina y Alberto Polo, y lo que acaba de decir Omar. Es importante señalar que la comunicación va más allá del manejo de unos instrumentos o canales. Empecemos por ese lado, o sea, todos de alguna manera somos comunicadores, porque esto es parte de lo que somos como seres humanos. Y si se dieron cuenta, por lo que nos comentaba Alberto Polo, es mucho más lo que está detrás de ello, que nosotros lo podemos reconocer en ese día a día, en el cuando usted y yo nos estamos hablando, nos estamos tomando un tinto y empezamos a darnos cuenta que hay una serie de elementos en juego. Por ejemplo, ahorita el hecho de que esté nuestra intérprete y yo tengo que estar pendiente de cómo se está corriendo la velocidad del internet, para que no se le escape información a Polo de lo que estoy diciendo. Entonces, más que la pedagogía, es empezar a reconocer que la comunicación no puede quedarse en algo tan limitado como el manejo de unos medios de comunicación, como el manejo de lo instrumental o técnico. La comunicación va mucho más allá. Voy a robarle, voy a decirlo así, con el permiso, espero que Chamet Jurado, un maestro que tenemos en la comunicación, nos compartía el día de ayer. Es importante que en estos tiempos, en estos momentos, en la construcción histórica que necesitamos hacer de país, se tome la comunicación desde una perspectiva mucho más completa. Todavía la tenemos muy incompleta. Él nos señalaba, está siendo excluida también la comunicación, y es excluyente con lo que acaba de decir Polo. Y a veces nuestra mirada sesgada de lo que es ser comunicador o lo que es la comunicación como ese aspecto muy humano, también se ha generado en unos entendimientos y comprensiones que se nos ha escapado totalmente. En relación con discapacidad, y ahorita para poder terminar de completar un poquito aquí en lo que decía Polo, la convención en el artículo 2 nos da la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, nos da una serie de conceptos, y si usted se centra allí a ver, a pesar de que se habla sobre los derechos, está la comunicación expresada desde la visualización de textos, de braille, la comunicación táctil, los macrotipos. O sea, se vuelve muy técnica, pero no queda corta en esa expresión. Es posible que nosotros, al no tener pues toda esta visión de comunicación y sobre una realidad social que es bastante, que tensiona mucho nuestra condición humana, nos genera, pues obviamente no es intencional, nos genera pues acciones donde estamos excluyendo a los demás, y se nos olvida que en nuestro territorio se comparten diferentes formas de comunicación, diferentes códigos también que hay allí. No solamente lo vemos con los sordos, también los vemos con nuestras etnias, y allí pues se presenta pues esta serie de cosas que se nos olvida que en el diario vivir también lo hacemos. O sea, hay unos códigos, un canal,
hay un interlocutor, se nos olvida que hay un interlocutor, aquí no es un emisor ni un receptor, aquí hablamos que hay unos interlocutores y ese interlocutor es la otra persona que tengo aquí al frente, pero esa persona que tengo aquí al frente también puedo ser yo, porque yo soy la persona del frente de la otra. Entonces se nos olvida esos elementos que son de la estructura propia del acto comunicativo, o sea, eso que usted hace todos los días. Y eso es muy importante que tengamos como en esencia. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Debe resurgir. Para mí, yo soy comunicadora, pero mi papel ha sido más en comunidades, en colectivos, en voces más silenciadas. Los medios de comunicación se convierten en la oportunidad para aquellas personas que viven tan lejos de nuestras ciudades, que no tienen acceso a una biblioteca, que no tienen una facilidad de pronto de acercarse, aún dentro de las mismas ciudades, que no tienen de pronto una facilidad de hacer una lectura de unos lenguajes complejos. Nosotros como comunicadores profesionales estamos en ese rol de repensarnos todos los días y que nos den como toda esa oportunidad de saber qué está contando otro para saber qué tomo como decisión. Entonces, más en esa pedagogía que dice Omar es primero autorreconocernos como comunicadores. Y si yo estoy en el proceso como profesional, es la responsabilidad que se genera en el uso de lenguajes. Eso significa que yo no me puedo quedar con una única voz. Los periodistas tienen el reto más grande, moverse entre tres voces, entre la autorizada, la legítima y la legitimizada. La autorizada, sabemos, cumple un rol social, estructural. El profesor, el gobernador, el presidente es autorizada, tiene un rol en la sociedad de gobierno, otro de docente, pero hay una legitimizada, es aquella voz que logra una confianza en la población se gana, esa voz gana una confianza en la población, es porque comparte todos los días y eso hace que sus maneras de comunicarse sea diferentes y puede describir mejor una situación. Y la legítima se debate entre las dos voces que nombré anteriormente y es esa mirada que el profesional del periodismo y la comunicación debe empezar a mirar cuál es mi propia voz para saber cómo diferencio las otras y ahí sí empezar sus análisis. Entonces, lo importante de este proceso y la actividad de hoy es que ustedes puedan darse cuenta cómo lo que ustedes están viendo que se está moviendo en la pantalla, cómo Lina no aparece allí. Entonces, pero hay otras figuras que aparecen allí y que hay una audiodescripción como otras oportunidades, le empieza a usted a generar un movimiento en toda su estructura mental y empieza también a reflexionar sobre ello. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer todos y no olvidar nunca que los medios de comunicación se convierten como ese canal que nos permite mediar entre la sociedad y que hay unas formas de ver y una forma de expresarnos. Y eso la convención sí lo señala muy bien en su artículo 21, que no es exclusivamente para las personas con discapacidad, es para todos. Es esa libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. Y en el acceso a la información también mirar cómo nuestros lenguajes pueden ser, o nuestras formas, nuestras palabras, nuestros términos, pueden ser mucho más asequibles o comprensivos. No quiere decir que tenga que bajarlo hasta el punto de volverme grosera o hasta el punto de utilizar términos que se salen digamos, desde sus fronteras, sino es enseñar, esto también lo puedo llamar así, o ustedes, ¿por qué lo llaman así? De esta manera, porque así empezamos a generar comprensión. Entonces, el comunicador es esencialmente mediador. Y aquí nos genera, pues, una gran tensión es porque la perspectiva nuestra como comunicadores a veces es tan incompleta o porque se excluye, es lo que más, y no se debe excluir. Entonces, cuando la excluimos, significa que buscamos esa manera, ya enviamos la información, pero no pensamos que hay otras personas que tienen otras maneras de comunicarse. Entonces, aquí es como tomando eso lo del maestro Chamet, porque me parece muy pertinente frente a este ejercicio. Ok, profesora Lina, muchas gracias. Un saludo muy especial al profesor Chamet, de verdad, él hace su aporte también desde ese punto de vista. Y obviamente me uno a las palabras de la profesora Lina frente a todo este discurso,
porque nosotros como mediadores, como bien lo dice ella, y como medios de comunicación en el que somos partícipes, y no solo los tradicionales, sino los digitales ahora, pues obviamente tienen una gran responsabilidad y un gran compromiso con esta población. De verdad, agradecerles por ese aporte muy importante, profesora Lina, y pertinente en este ejercicio. Antes de darle paso a nuestra invitada docente también, Marcela Estrada, quiero pasar a saludar a nuestra audiencia que se está conectando a través de el Facebook Live que hacemos en este momento del panel con Omar Afanador. Dice nuestro oyente de tertulia literaria en Arauca: si en las ciudades se excluye a la población con alguna discapacidad, imagínense entonces cómo es en la Colombia profunda. Él se hace referencia, para el caso de Karina y para las personas que nos están oyendo, él se refiere a las poblaciones alejadas de las grandes urbes, a nuestras zonas rurales. Es como la reflexión que él hace frente a ese contexto. Y de verdad, pues ahora yo creo que más adelante le daremos paso a ellos para que nos den su respectiva respuesta frente al tema. Bueno, vamos a involucrar entonces a la profesora Marcela Estrada. Profesora Marcela. Sí, acá estoy, escuchando de verdad todos estos... El micrófono, profe. Disculpen, siempre se me olvida prender el micrófono. De verdad que estoy encantada con este espacio de reflexión, este espacio académico en el que Alberto, como representante de la población sorda, nos está realmente enseñando cuál es el papel que nosotros como comunicadores sociales debemos desempeñar en la sociedad. Yo tuve la oportunidad de trabajar más de 10 años en medios masivos de comunicación. Yo trabajé en un canal de televisión, trabajé en una emisora de radio, en RCN Radio acá en Bucaramanga. Y la verdad es que, como decía la profesora Lina, muchas veces nos quedamos en la comunicación mediática como un medio. Y realmente es una necesidad imperiosa, imperante, que veamos la comunicación como algo que puede transformar, ¿sí? La comunicación vista como comunicación transformadora, lo decían los grandes teóricos latinoamericanos, en donde nuestro oficio, nuestra profesión realmente sea de mediadores. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en medios. ¿Y por qué abandono yo los medios masivos de comunicación como labor? Porque me di cuenta que yo únicamente no me quería dedicar a transmitir información. ¿Y qué pasa con esa información? ¿Qué están haciendo los receptores con esa información que yo les estoy transmitiendo? Como decía Lina, no es quedarnos únicamente con preocuparnos por ser emisores, pero ¿qué pasa con el resto de elementos que hacen parte del proceso comunicativo? ¿Qué pasa con el receptor? ¿Qué pasa cuando ese receptor son personas con discapacidades o tienen necesidades especiales, ¿sí? Las personas sordas, las personas con limitación visual. Realmente los medios estamos preparados para llevar esa información de la que Alberto hablaba, de que lastimosamente la población en situación de discapacidad no tiene acceso a esa información, siendo ellos personas, sujetos de derechos como cualquiera de nosotros. Nos lleva entonces a repensar la labor que hacen los medios masivos de comunicación. Y ese es como mi interés cuando yo decido hacer mi proyecto de investigación de la maestría en comunicación que estoy terminando, que estoy culminando en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con mi amistad con Lina. Realmente el tema de la discapacidad me llamó mucho la atención porque pienso que todos los seres humanos, sin importar nuestras diferencias, tenemos que tener los mismos derechos, todos, sin excluirnos, así seamos diferentes, porque todos somos diferentes. En algún momento todos tenemos alguna situación de discapacidad. Por ejemplo, ya nosotros no somos 20/20, nosotros usamos anteojos, ya nosotros nos consideran con personas en situación de discapacidad, ¿sí? Entonces, realmente me interesa hacer ese análisis de esa representación mediática que están haciendo los medios masivos en Colombia y en Santander,
frente a la discapacidad y frente a las personas en condición o en situación de discapacidad. Yo lo tomé en 2 casos en específico. A nivel nacional, tomé como estudio de casos el periódico eltiempo.com y a nivel regional tomé como ejemplo el periódico vanguardia.com. ¿Cuál es como el objetivo general de mi proyecto, el cual vengo desarrollando desde hace un año? Yo busco hacer un análisis crítico del discurso periodístico en estos 2 medios de comunicación influyentes, tanto a nivel nacional como regional, respecto, ¿sí?, precisamente a la discapacidad y a las personas en situación de discapacidad. Yo tomé este análisis desde el 2010 hasta el 2020. ¿Por qué una década? Todos sabemos que la convención de la que hace parte Colombia respecto a los derechos de las personas en situación de discapacidad se firmó en esta época y ya podemos hablar de una década en que Colombia reafirmó su compromiso con esta convención y quiero ver si realmente hay avances o no frente a la cobertura mediática que hacen estos 2 periódicos frente a la discapacidad y las personas en situación de discapacidad. Lastimosamente, hemos encontrado hasta el momento en el análisis que se ha hecho que lo que dice Alberto respecto a las personas en situación de discapacidad es totalmente cierto. Lastimosamente, son personas que nos podemos dar cuenta que el tema de la discapacidad no está en la agenda mediática, pero tampoco está en la agenda pública y mucho menos en la agenda política de nuestro país. Todos sabemos que según la teoría de la agenda SETI, que es una de las teorías que nos dejaron como legado la Escuela Norteamericana de Comunicación, nos habla de estas 3 agendas en donde las 3 se relacionan. Como algo que está en la agenda pública puede hacer mella en la agenda política y a la vez mediática. Y como algo que está en la agenda mediática, podemos hacer que llegue a la agenda política y a la agenda pública, ¿sí? Entonces, es un tema bastante interesante de donde hay que hablar mucho, pero me gustaría de pronto escuchar más lo que nos tenga que decir Karina, Alberto, y después yo les cuento un poco más de la experiencia que he tenido haciendo este análisis crítico del discurso periodístico. Profesora Marcela, muchas gracias por su participación, por contarnos esa maravillosa experiencia que está haciendo para su proyecto de maestría. Le auguramos muchos éxitos y un gran ejercicio profesional frente a esos 2 medios de comunicación en el que está usted haciendo ese análisis de discurso, precisamente teniendo en cuenta este tipo de información que hoy tocamos aquí en el panel. Yo quiero involucrar nuevamente a la doctora Karina y obviamente a Alberto para que le respondan a Daniela Castro. Daniela Castro es una estudiante de comunicación social de 8º semestre y ella pregunta lo siguiente: ¿qué modelo de integración debería adoptar los medios de comunicación para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades para informarse? Karina. Con lo que, bueno, antes hablaba Polo, ¿no? En la falta de accesibilidad y esto que, bueno, hoy nosotros, gracias a la tecnología, estamos contando en este encuentro, ¿no? Que generamos desde la virtualidad, que es una intérprete en lengua de señas. Antes también se hablaba que, claro, la población con discapacidad auditiva queda muy relegada del acceso a los medios de comunicación audiovisuales. Precisamente porque yo les pregunto en cuántos medios tradicionales de su país hay un intérprete de lengua de señas, ¿no? Seguramente me van a contestar que muy pocos. Ojalá hubiera en todos los canales y en todos los programas. Y esto que hoy estamos intercambiando tiene que ver con que esta cuestión de la falta de accesibilidad comunicacional no es solamente en un país, sino que lo estamos viendo que es a modo generalizado, que traigo un poco lo que dije hoy al inicio, ¿no? Es una temática que hay que todavía abordar en distintos puntos del planeta, o sea, no hay un país que hoy se caracterice por tener una accesibilidad comunicacional en excelencia. Eso por un lado, porque muchos de los argumentos que a veces establecen los medios de comunicación audiovisuales es que, claro,
cuántas personas con discapacidad auditiva pueden estar siendo espectadoras, ¿no? Y todo este recurso económico que hay que invertir en costear, estar allí implementando un intérprete. Con lo cual, bueno, vemos que hoy los medios están priorizando todo lo que tiene que ver hasta incluso con lo comercial. Entonces no es negocio hoy quizás incluir una situación que tenga que ver con la temática de la discapacidad allí en pantalla. Y esto hace que, bueno, se genere toda una falta de respeto, en principio, para quien tiene, por ejemplo, discapacidad auditiva, este derecho que antes ustedes también mencionaban, el derecho no solo a informarse, a comunicarse, y que hay muchas personas con esta condición que no les es útil el famoso closed caption, ¿no? El subtitulado. Incluso intercambiando yo este tipo de comentarios con la población sorda, ellos me han expresado, quizás puede ser útil en determinado momento y ante la falta de un intérprete, pero no es lo que nosotros promovemos, ¿no? Lo que se quiere instaurar y me parece que esa sería una manera de incluir entonces a la población con discapacidad auditiva, al menos en los medios audiovisuales, es contar con un intérprete en lengua de señas. Eso en principio, el subtitulado automático hoy sí existe, no solo en lo que tiene que ver con los canales de televisión, sino también en las redes sociales, ¿no? YouTube, Facebook, también cuenta con esa posibilidad, pero insisto, no es la forma adecuada, ¿no? De generar esta accesibilidad que la población sorda está pidiendo. En cuanto a lo que es quizás las páginas web, lo mismo, ¿no? Ahí encontramos que no se puede llegar a la población con algún tipo de discapacidad visual. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado y bueno, quizás existen lectores de pantalla y muchas aplicaciones que permiten que la población quizás con discapacidad visual pueda acceder, pero yo les pregunto cuántas páginas web que pertenecen a medios de comunicación, hablaban ahí ustedes de portales y de medios, ¿no? Reconocidos en su país, cuentan con páginas web accesibles para una población con discapacidad visual, para una población con discapacidad intelectual, cuántos artículos también están desarrollados en un lenguaje fácil y sencillo para esta población. Por lo tanto, también lo decía hoy al inicio, los medios de comunicación tienen una gran tarea pendiente donde hoy por hoy no están teniendo en cuenta a la población con discapacidad. Antes mencionaban también la terminología, ¿no? Muchas veces los mismos comunicadores o los mismos periodistas consideran que utilizar la palabra discapacidad es como fuerte y no entienden que en verdad lo que hay que allí estar haciendo es un uso apropiado desde lo que se considera una persona antes que una situación de discapacidad. Pero como esto no está naturalizado, ellos a veces prefieren utilizar terminología como capacidades especiales, capacidades diferentes, minusválido, deficiente y tantísimos otros términos que ahí circulan desde lo social, incluso términos que muchas veces aparecen no solo en los medios, sino que después la sociedad replica, imita y hasta los adopta como si fueran un insulto, ¿no? Acá nos ha pasado de muchos términos que no voy a repetir en este momento, pero donde quizás se vinculaba a este término con una persona con síndrome de Down o una persona con autismo y esa terminología luego se la aplicaba, ¿no? Para generar un insulto hacia otra persona. Y muchas veces esas palabras vemos que provienen no solo por parte de los medios, sino de personas que están ocupando ciertos puestos, ciertos cargos, hasta les diría gubernamentales, ¿no? Entonces es mucha todavía la falta de conocimiento y de apropiación, de que esto tiene que ser un tema natural como tantos otros, si no parece que, bueno, hablar de discapacidad también nos genera como mucho temor, mucha tensión, porque precisamente, ¿no? Desconocemos cómo hacerlo. Y me parece que la tarea fundamental es para llegar a la población toda es fuertemente por parte de los medios. Creo que si uno allí encuentra palabras que no son las apropiadas,
bueno, si lo está diciendo este medio, interpreto que se dice así, entonces, ¿qué podemos esperar luego de una sociedad que quizás no tiene ni siquiera un vínculo tan directo con el tema? Por eso nuestra tarea, y desde mi humilde experiencia con lo que venimos haciendo durante todos estos años, desde el programa que tenemos todos los días, donde abordamos la temática de la discapacidad y de la forma en que lo hacemos, también, bueno, este manual que tuve oportunidad de ya publicar en el 2018 y que está más que nada dedicado a los medios, a los comunicadores, a quienes están allí todos los días llevando un mensaje. Las palabras son poderosísimas, ¿no? Las palabras, el lenguaje generan nuestra realidad. Entonces, me parece que hay que seguir apuntando a eso. Celebro y aplaudo esta investigación que ahí está haciendo Laura, Marcela, perdón, porque me parece que es interesante ver lo que ella puede ahí encontrar en los medios de su país, pero que es bastante parecido a lo que sucede, por ejemplo, acá en la Argentina o en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, ante la pregunta, bueno, ¿qué modelo de integración habría que aplicar? Me parece que los medios lo primero que tienen que hacer es incorporar este tema en agenda, como se dijo, como cualquier otro tema. Y a partir de ahí, bueno, ver cuáles son las pautas como para que nadie quede fuera del acceso a la información, que es, antes que nada, un derecho. Claro que sí, Karina. Y verdaderamente, pues te felicito porque, pues obviamente darle a la sociedad argentina, en este caso, pues ese manual desde tu experticia, pues obviamente ayudará precisamente a que los medios de comunicación, a que los comunicadores, a los periodistas, pues de una u otra forma utilicemos muy bien la terminología que precisamente bien usted lo menciona, la profesora Lina, la profesora Marcela y obviamente pues nuestro invitado también acá, Alberto. Y precisamente para Alberto es la siguiente pregunta. Entonces, Alberto, usted estudió en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una universidad con el modelo pedagógico virtual, 100%. Ahora, haciendo énfasis a la pregunta que hacía la estudiante de comunicación, la universidad le ofreció para que usted fuera profesional, debe aplicarse obviamente en otros escenarios. Desde su experiencia, ¿cómo fue ese proceso educativo? Y adicionalmente, esos retos a los que se deben enfrentar las personas con discapacidad o situación diferente de discapacidad frente a la educación. ¿Qué piensa usted? Bueno, cuando yo empecé a estudiar en la Universidad Abierta y de Distancia, en sistemas, ingeniería de sistemas, yo no estaba solo, habían otras 2 personas sordas, éramos 3. Para contextualizarlo, en esa época, eso fue hace mucho tiempo, no había servicio de interpretación. Sí, entonces no era nada fácil, fue un tema muy difícil. Cuando entramos a la universidad, las 3 personas sordas, encontramos muchas barreras de comunicación, de la información con los profesores, no había la lengua de señas, no había intérprete, pues la ley tampoco estaba en su momento, entonces pues era una barrera, pero los mismos profesores oyentes tomaron conciencia. Hay 3 personas sordas, hacemos ajustes razonables, nos esforzamos también por prestar atención y por prestarles atención, eso le agradecemos. Había una mamá de una compañera sorda, que la mamá más o menos sabía lengua de señas, nos apoyaba con el servicio de interpretación. Antiguamente, pues, no era fácil acceder a la universidad, habían muchas barreras de información, por lo que no había intérprete. Pues ahora ha cambiado, se ha hecho un trabajo con la comunidad de promover, de que haya acceso y hay más personas sordas que han podido ingresar a la universidad. Se cuenta con el servicio de intérpretes, unas universidades tienen servicio de intérpretes, es un logro. Pues ahora es diferente para que la persona sorda ingrese a la universidad. Entonces pregunta, ¿hay intérprete? Entonces se inscriben en la universidad y el intérprete, perdón, la universidad paga lo del intérprete. ¿Cómo es esto?
A veces las universidades pues no saben, ¿sí? A veces pasa de que la universidad le pregunta a una persona, ¿usted es intérprete? Sí, porque hace señas, pero no, la persona intérprete tiene que tener la formación sobre la teoría de interpretación, sobre el discurso, sobre los movimientos, sobre la seña, los gestos, tener el conocimiento, si no es un conocimiento básico, ¿sí? Y también, por otro lado, tener el conocimiento de las diferentes materias para poder prestar el servicio de interpretación en las universidades. No es cualquier intérprete, porque entonces la calidad del servicio de interpretación no sería clara y genera barreras, ¿sí? Porque un intérprete, pues que sepa hacer lengua de señas, pero no lo haga con calidad, pues eso nos va ocasionando barreras. Y entonces nosotros empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál sería el perfil para que una universidad escogiera el servicio de interpretación? Y que toda la información fuera clara y precisa y que nosotras, las personas sordas, nos quede en el tema comprendido y que no sea una barrera para nosotros, porque si no, entonces se genera una barrera. Bueno, en la universidad abierta y a distancia era virtual, pero había también presencial, por ejemplo, en la parte de la teoría. Por ejemplo, yo tengo habilidades en lectura y escritura, entonces yo también tomaba clases por lo menos la parte de programación, de los temas de la ingeniería, ya las matemáticas, ¿sí? Se me dijo, entonces yo lo hacía presencial y entonces el profesor me apoyaba. Había unas materias que podía tomarlas virtual, ¿sí? Virtual. Bueno, como no había servicio de interpretación en la parte virtual, pues era muy complicado. En la práctica, o sea, en la clase hacíamos la práctica de matemática, de física, el tema de ingeniería, la parte ya de teoría, de lectura, entonces la hacía yo virtual. O sea, fue una sugerencia porque eran textos, entonces yo podía leerlos. Pues ahora ya es accesible y hay personas que han podido estudiar en maestría, en hacer lingüística. Disculpe un momentito que no lo estoy viendo bien. Que gracias a la educación hoy en día podemos también acceder. Ok, perfecto. Paola, una pregunta para Alberto, que hace Carlos Rojas desde El Socorro. Quiero, ya que él está ahí, que nos la pueda contestar. Él pregunta que si los gobiernos se han quedado cortos en la formulación de una ley que ampare, proteja y visibilice a la población con discapacidad ante los medios de comunicación. La ley, sí, hay muchas leyes en el tema de discapacidad, de accesibilidad, y pues es poca la aplicación que se le dan a esas leyes. Leyes es lo que tenemos, sí, pero la aplicación es poca. Por lo menos en los medios de comunicación, el servicio de interpretación en las noticias, sí, que el recuadro, pero el recuadro es muy pequeño, entonces la persona con discapacidad sorpresa, hay servicio de interpretación, pero el recuadro es pequeño, entonces no es accesible, no se ve muy claro, es muy chiquitico, entonces toca con lupa. Entonces eso también se ha modificado para que sea más amplio. Y entonces, porque si lo tiene muy pequeño no podemos acceder con una persona con discapacidad auditiva. Bueno, perdón. Una persona con discapacidad auditiva que no ve muy... Qué pena, discúlpenme. Una persona con discapacidad auditiva, pero que está viendo muy poco, si el recuadro es muy pequeño, más difícil va a ser para ver la persona intérprete en el noticiero, ¿correcto? Entonces, por eso se sugiere que ese recuadro sea más amplio para que las personas sordas podamos verlo, porque si es muy pequeño, pues no estamos viendo visible. Las personas adultas mayores, pues
tienen dificultades para ver y están muy pequeños, entonces se le dificulta y no es una muy buena aplicación. Hay algunas organizaciones que han gestionado, que han buscado y han promovido, por lo menos el del presidente Duque, en su intervención tiene un recuadro y tiene el intérprete. Entonces los medios de comunicación, aparte, se ha gestionado, se ha promovido de poner un intérprete o un intérprete sordo, pero ampliarlo para que se pueda ver bien el discurso, para que se vea bien la información y podamos acceder, porque esa sería lo más adecuado. En Colombia, pues no es solamente para Colombia, es para todo el mundo, porque estas barreras se presentan de que si el intérprete, el recuadro del intérprete es muy pequeño, pues se nos va a dificultar la información, pero si es un recuadro más amplio, pues podemos verla mejor. Entonces es imposible ver algo bien si está pequeño. Ok, claro que sí, totalmente de acuerdo, porque obviamente son las circunstancias y son las situaciones claras que se debe tener en cuenta, pues para este tipo de población, como usted muy bien lo decía, los adultos mayores, ¿cierto? Tienen que estar a una distancia, pues obviamente determinada del televisor, no lo van a ver. Bueno, son muchas, digamos, muchas circunstancias que se generan frente a eso, pero que no en este momento, pues lo que se busca es que se vayan como ampliando. Usted muy bien lo decía, Alberto, digamos, hay muchas leyes, pero es la operatividad la que necesitamos que de una u otra forma se popularice mucho más en el contexto de nuestra sociedad. Clementina Ramírez, Alberto, ya que usted está ahí, dice lo siguiente: a los funcionarios deberían capacitarlos antes de empezar a trabajar por una población determinada, ya que llegan a los cargos y no tienen ni idea de cómo referirse a la población a la cual la designaron para atender. ¿Usted qué tiene que decir frente al tema? Claro, es muy importante esas capacitaciones, claro que sí, la verdad, por ejemplo, siempre cambian los gobiernos cada 4 años y los funcionarios también van cambiando y entran personas que no saben del tema o no saben del tema de las personas sordas, cómo es la ruta de atención de las personas con discapacidad y entonces empezamos de cero y siempre que empieza un gobernante o empieza una persona a trabajar empieza de cero. Entonces, si hay una persona que quiere y que trabaja en el Estado y se forma en el tema de discapacidad, de la atención, de la accesibilidad, de cómo sería esa guía, esa ruta de atención. Entonces, por ejemplo, que sepa lengua de señas, que si llega una persona, si yo antes estoy formada en lengua de señas y llega una persona, así sea algo básico, entonces podría ser un ajuste razonable o entender que se requiere del servicio de interpretación, pero debe ser el Estado, ¿sí? Que dé el ejemplo, el Estado debe dar el ejemplo en el Congreso, en el Senado, porque es que no lo aplican. Si no lo aplican, ¿cómo vamos a obligar de pronto a las entidades, a salud, ¿sí? Si son también empleados del Estado. Si los empleados, por ejemplo, del gobierno no cumplen, pero si ellos dan un ejemplo, eso es lo más importante, que ellos deben dar ejemplo, ellos deben tener una formación. Si a todos los empleados se debe dar una formación de cómo se le atender a las personas con discapacidad visual, sordas, físicas. Bueno, él dice también, por ejemplo, igualmente con los profesores, a los profesores debe darle también una capacitación de cómo atender a las personas con discapacidad, de explicarle cómo sería ese proceso de educación. Por ejemplo, a los entes de los policías, en las diferentes entidades públicas, privadas, dar una formación para que todas las personas tengan claras sobre el tema de discapacidad, no que no sepan, y decir, no, es que no sé, no. El Estado debe garantizar los recursos necesarios para que esa formación se vaya dando y así poder tener acceso, ¿sí? Pero sobre todo el tema de discapacidad. Sí, sobre todo el tema de discapacidad como tal, la atención, la ruta de atención. Ok, listo. Muchas gracias de verdad por ese panorama y con esa apropiación que usted tiene, Alberto, nos ilustra de una manera muy pedagógica, muy acertada y obviamente con conocimiento de causa por su formación y por su liderazgo que tiene frente a este tema. Alberto, déjeme preguntarle entonces a Karina de Rosario. Karina,
sí, me acuerdo. Ahí Ya, estoy, ¿eh? ahí. Karina, esta realidad que nos cuenta la profesora Lina, que nos cuenta Alberto, en Argentina, ¿qué de semejanza tiene con Colombia? En Latinoamérica, ¿cómo lo estamos viviendo? Él decía las leyes, hay muchas leyes, pero la operatividad no es lo mismo y necesitamos capacitación a todos los funcionarios, a los docentes. Cuéntanos la realidad de ustedes, por favor. La misma. Es una cuestión universal, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esto de la falta de accesibilidad, de la falta de conocimiento, la naturalización de la discapacidad, por lo que nosotros vamos compartiendo allí con testimonios y con experiencias de otros profesionales, incluso les diría en distintos ámbitos. Antes hablábamos de esta capacitación que hay que hacer hacia los medios de comunicación, pero por supuesto que también hay que llevarla adelante en aquellos que están ocupando diferentes puestos dentro de las políticas públicas, ¿no? Municipios, gobiernos, en definitiva, de tantísimos lugares. ¿Qué pasa con el ámbito educativo? Creo que Polo también hizo mención a eso, ¿no? Acá sucede también como experiencia en nuestro país, en la Argentina, que cuando quiere ingresar a determinada institución educativa, algún alumno con discapacidad cual fuere, pero menciono, ¿no? Discapacidad auditiva o discapacidad intelectual, por ejemplo, o alguna persona con trastorno del espectro autista, una persona con autismo, el argumento que surge por parte de la institución educativa es que no se cuenta con no solo el conocimiento apropiado, que no se cuenta con un profesional docente capacitado como para llevar adelante esa tarea de tener entre su alumnado a alguien con discapacidad. Y una serie de excusas, ¿no?, que se van brindando permanentemente, con lo cual esta familia que quiere ni más ni menos que hacer cumplir este derecho que tiene su hijo a poder elegir dónde estudiar, dónde capacitarse, no le es posible, ¿no? Entonces va como transitando por diferentes establecimientos hasta lograr encontrar alguno que le pueda brindar este acompañamiento que esta persona, ¿no?, que este niño, este joven con discapacidad necesita. Y siempre hablamos y entendemos que sí, que hay muchos docentes que quizás dentro de su formación no han tenido, ¿no?, una especialización o no les han dado herramientas y recursos para poder acompañar desde lo curricular a alguien con discapacidad. Pero más allá de todas esas cuestiones, y que incluso es algo que viene sonando bastante fuerte en nuestro país, que es generar jornadas, encuentros, capacitaciones de educación inclusiva, yo insisto siempre con la actitud humana, ¿no? Porque es muy fácil este argumento de decir, no estoy preparado, es mejor que vaya a una institución de educación especial, y no se le está permitiendo a este, insisto, a este niño, a este joven, su derecho a elegir dónde estudiar, y por supuesto hacerlo en un ámbito de escuela común, ¿no? De institución no especial, sino como todos. Eso por un lado. Pero también destaco que hay muchos docentes con intenciones de aprender, de capacitarse, y por eso hablo puntualmente de lo que es en nuestro país, la Argentina. En estos últimos años, diría, han surgido, se ha puesto como de moda esto de aprender lo que significa una educación inclusiva. Pero seguimos encontrando todavía ciertos docentes bastante reticentes a esto de, querer contar con un alumno con discapacidad en su aula, ¿no? En su cursada, porque esto también implica un trabajo extra, una adaptación curricular que hay que hacer para que este alumno, ¿no?, con cualquier tipo de discapacidad pueda tener las mismas oportunidades que todos. Entonces, esta falta de conocimiento de la que hablábamos anteriormente, de lo que decíamos de cómo que hay que capacitar no solo en el ámbito comunicacional, sino también me parece que en todos los ámbitos. Si nos metemos en otro, como puede ser el ámbito laboral, ¿qué pasa con estos empleadores,
estos empresarios al momento de querer contratar a alguien con discapacidad para que forme parte también de su equipo de trabajo, ¿no? Bueno, quizás las mismas excusas. No estoy preparado, me parece que no va a ser eficiente para desarrollar su tarea. Y en ese caso se da otro tipo de argumento, quizás hasta distinto del que se brinda en el ámbito educativo, que es el de seguir vinculando a la discapacidad con una enfermedad, ¿no? Hoy lo decía también al inicio de este encuentro, como si bien hemos avanzado y hoy estamos parados desde un modelo social, como desde muchos lugares todavía se sigue viendo a la persona con discapacidad como alguien enferma, ¿no? Incluso desde la terminología, ahí están los enfermitos, ¿no? Las personas que hay que rehabilitar. Entonces, quizás este empleador, al tener esa visión aún y esa mirada, considera que la persona con discapacidad no va a ser eficaz y eficiente en un puesto de trabajo porque va a estar enferma. Cuando esto está muy alejado de lo que sucede en la práctica. Y bueno, también hay muchas organizaciones, al menos acá en la Argentina, que han venido trabajando fuertemente para que esto cambie. Entonces también llevan adelante toda una tarea de capacitación a diversas empresas a que prueben, ¿no? ¿Qué pasa si alguien, usuario de silla de ruedas, de manera igual puede llevar adelante una tarea administrativa, ¿no? Donde ahí su discapacidad no es ningún tipo de obstáculo. Y si nos metemos, bueno, en el ámbito de la salud, lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con los profesionales médicos al momento de tener que atender a alguien con autismo, a alguien con discapacidad auditiva? Por eso a mí siempre me gustan en mis charlas como relacionar todo con todo. Hoy lo decíamos, más allá de que la normativa legal existe, más allá de que las leyes estén acompañando a las personas con discapacidad, todavía nos falta cambiar esa mirada social. Y el cambio va a venir por parte de que la sociedad en su conjunto, sobre todo la que no tiene discapacidad, tenga este deseo y estas ganas de involucrarse, de aprender, de ser solidario, de empatizar. Hoy también se dijo en este encuentro que nadie está exento de tener una discapacidad, ¿no? Antes Marcela decía, todos nos vamos a enfrentar a una situación de discapacidad en algún momento de nuestra vida, sobre todo porque a medida que van pasando los años va disminuyendo nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de escuchar, de caminar. Por lo tanto, cuando hay personas que hoy por hoy se consideran alejadas de la discapacidad, yo siempre les pregunto, bueno, imagino que vos pensás llegar, si la vida lo permite, a los 60, 70 años, escuchando y caminando igual que hoy, que tenés 30, ¿no? Entonces digo, a veces la sociedad no toma conciencia de no solamente eso, que todos, si avanzamos en edad, vamos a tener que vivir con una situación de discapacidad, sino que por otro lado los seres humanos tenemos como esta mirada de pensar que tenemos las cosas bajo control, ¿no? Como que, claro, la discapacidad está ahí, pero es un tema de otros. Como si yo, que no tengo discapacidad, tuviera asegurado que eso nunca me va a pasar, ¿no? Y esto también es muy frecuente de encontrar, como que quien todavía la historia no lo atravesó, quien no tuvo un hijo, un hermano, un allegado, alguien con discapacidad, sigue viendo esto como que no es un tema que le involucre, que no es un tema que le interese. Y me parece que hay que seguir también apuntando en eso, ¿no? En que la vida es incertidumbre, en que todo puede modificarse en tan solo un segundo y por eso nos debe interesar. Hoy te tiene que interesar por más que no tengas discapacidad, ¿no? Pero lo habitual es ingresar a un lugar y no andar fijándose si hay una rampa o no hay una rampa de acceso, no me estoy fijando, no si esta página web eso no es accesible, y así tantísimos otros ejemplos. Por lo tanto, desde nuestro lugar, y es la invitación que yo promuevo permanentemente, es aceptarnos los unos a los otros como estamos siendo en el día de hoy, como personas diferentes y distintas. Sé que suena muy trivial y muy lógico esto de decir, sí, somos todos diferentes y todos merecemos las mismas oportunidades y demás, y está muy lindo ese discurso, y sé que alguien nos escucha y dice, ay, pero ¿qué me está diciendo si eso yo ya lo sé?
pero en la práctica nos cuesta muchísimo aceptar a un ser diferente a mí como un ser legítimo, reconocerlo en su diversidad. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando solo de su aspecto físico, sino también desde su aspecto en cuanto a lo que expresa, a lo que piensa, a lo que siente. Somos observadores diferentes de este mundo y todos merecemos el mismo respeto, ¿no? Desde lo que somos, de quienes estamos hoy por hoy aquí en el mundo, desde nuestro lugar aportando. Entonces, no es tan trivial esto de que somos todos diferentes y distintos, porque cuando vamos a los hechos, cuando vamos a la práctica, si la otra persona que está enfrente a mí no piensa como yo, claro, yo ya no la considero alguien con la que pueda acordar en acciones, ya incluso pasa a ser mi enemigo, ¿no? Imagínense si quien está frente a mí es alguien con discapacidad, ni siquiera expresó cómo ve el mundo y yo ya lo veo como alguien totalmente distinto y digo, ¿qué me tengo que involucrar con alguien que es tan diferente a mí? Todavía nos está faltando eso de todo lo contrario, ¿no? El poder aprender del otro, el poder aceptar a un otro como un ser legítimo y el aprender sobre todo a convivir. Yo hace un tiempito que dejé de usar la palabra inclusión, dejé de usar también la palabra integración. Son dos palabras que veo que hoy por hoy se siguen aplicando y no me parece que estén mal desde la interpretación que cada uno le dé a esas palabras. Yo prefiero utilizar la palabra convivencia porque considero que los que no tenemos discapacidad no tenemos ningún poder para incluir al que está ahí afuera que tiene discapacidad, ¿no? Yo no soy quien para decir a quién incluyo en la escuela, a quién incluyo en el mundo del trabajo, a quién incluyo en determinado ámbito. Porque por otro lado están las personas con discapacidad que viven luchando, y utilizo esa palabra, luchando para que los vean, para ser incluidos en este ámbito, en el otro. Y me parece que ahí estaríamos hablando de dos mundos diferentes, ¿no? Como el mundo de la discapacidad y el mundo de los que no tenemos. Yo prefiero ver a que todos estamos en el mismo mundo, que nadie tiene por qué incluir a nadie, ni nadie tiene el poder de decisión sobre a quién o no va a incluir. Estamos todos conviviendo y ese es el gran desafío que tenemos los seres humanos, el aprender a aceptarnos los unos a los otros con nuestras diferencias, con nuestras capacidades y discapacidades. Apreciada Viviana Viamonte, de verdad agradecerte por tu tiempo, agradecerte por enseñarnos, agradecer por dar tus apreciaciones, por conceptualizar de la forma como lo haces. Respetamos tu hoja de vida, obviamente todo lo que has hecho o estás haciendo precisamente por esta comunidad en general con discapacidad, desde tu experticia. Gracias por aceptar la invitación al panel. Bueno, al contrario, para mí un placer poder intercambiar estas experiencias, creo que son fabulosas hoy en este contexto de pandemia en el cual todavía estamos inmersos. Siempre apelo e invito a que todos puedan también allí incursionar en lo que es la creatividad, ¿no? El empezar a hacer cosas diferentes, cosas distintas, y quizás este es el beneficio que nos ha brindado hoy la tecnología a raíz de todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? Que gracias a la magia que se genera, hoy podamos haber hecho este encuentro que creo que es valioso para cualquier persona que lo pueda haber estado escuchando en el mundo entero, ¿no? Y eso lo celebro y lo aplaudo, porque quizás cuando nos manejábamos solo con lo presencial, no hubiéramos tenido la oportunidad de que este mensaje llegue a cualquier lugar del planeta. Así que muchas gracias. Bueno, a ti por el tiempo y de ahora en adelante espero que me sigas en el panel porque son todos los sábados. Bueno, cómo no, sí, un gusto, muchas gracias. Bueno, claro que sí, a ti. Y también agradecerle entonces a nuestro invitado también, Alberto Polo, agradecerle a él su tiempo, sus enseñanzas, su disposición frente a todo este tema que estamos viviendo como sociedad civil que somos, como comunicadores desde los medios. Alberto, muchas gracias de verdad por estar aquí en el panel con Omar Afanador. Con mucho gusto. Hay que pensar en un futuro de continuar y muchas gracias por esta invitación.
A usted por su tiempo y por sus enseñanzas, vuelvo y lo repito, espero seguirlo continuando con su amistad, gracias a la profesora Lina, que fue nuestra intermediaria, obviamente, y más adelante continuaremos en el ejercicio pedagógico, didáctico, bueno, y aprendiendo, porque soy un docente, quiero docente, obviamente, 100%, y mi idea como docente es seguir aprendiendo, y la verdad, todo este tema me apasiona. Muchas gracias. Bien, también agradecerle a nuestra compañera docente Lina María Carreño Parra por su participación en el panel. Lina, te vi activa en las redes, contextualizando frente a toda esta temática que hemos venido hablando. Muchas gracias de verdad también por tu participación y por hacer posible también el panel del día de hoy con Omar Afanador. Omar, como te contaba a ti y a Marcela, yo los conozco a ustedes en esos ámbitos tan privados y profesionales y laborales. Estos espacios no, o sea, yo soy muy celosa, ustedes saben que soy a veces intensa, pero escojo muy bien porque necesito personas que sean creíbles, honestas y que nos ayude a mirar esa conversación de algo que decía Karina muy cierto y ustedes me lo han escuchado muchas veces, igual que Karina, la palabra inclusión está allí, pero es de la convivencia, o sea que esto que estamos haciendo ahorita, que me estaban preguntando que por qué no activaba la cámara, era intencional porque es un ejercicio que todos debemos hacer, escuchar audios con audiodescripción, porque es que debemos saber qué está pasando allí, por ejemplo, con las personas con discapacidad visual, escuchando una película. Entonces, decías, esto es intencional para que miren las diferentes formas que hay de creación y expresión y producción. Gracias, Omar, por permitirnos el espacio. Hoy, Polo, que fue mi cómplice, y Paola dentro de este proceso también, era mostrarles a ustedes que hay otras realidades, están las personas con discapacidad cognitiva, pero digamos, en relación con la inclusión, y hay una expresión que utiliza a las personas con discapacidad que nada sobre nosotros y nosotros, o hay otra interpretación, yo realmente la cuestiono, porque cuando hablamos de convivencia es reconocernos que estamos dentro del mismo territorio, o sea, yo no puedo ser una incluyente excluyente de otra población. Y en eso de pronto la dificultad de las políticas públicas, ustedes saben que ahí entra un recurso, un flujo de recursos. Yo no puedo responder solo por una población cuando hay otra población también con dificultades. Entonces es ser creativos y saber qué es lo que tenemos. Si no partimos sabiendo qué es lo que tenemos en el momento, es muy complicado. Y en relación con los lenguajes tienen algo muy particular. Yo no les conté hoy, no les compartí hoy porque los principales invitados eran los que necesitábamos que ustedes lo escucharan. Cuando hablamos de lenguajes y cambiar términos, esto tiene unas implicaciones sociales, económicas y políticas. Entonces, aquí en el trabajo de mi tesis, se lo digo así en 30 segundos, en 6 colectivos me encontraba que en 6 colectivos, incluyendo los que trabajan en la reivindicación de derechos humanos, aún desde los mismos representantes legales, de los mismos líderes, aún desde sus mismas bases, aún se entienden como etiqueta, o sea, usted sigue siendo el enfermo y sus acciones se concretan en eso. Entonces el lenguaje sí es importante porque termina definiendo una acción, todavía se entiende como una enfermedad social y eso fue hace 1 año, 2 años nada más. Todavía lo vemos como una patología social. Cuando yo entiendo bien la discapacidad como una realidad social, puedo ver a la persona, porque cuando usted atraviesa la palabra discapacidad, ve a la persona que tiene una incapacidad. Y no, cuando usted entiende bien que la discapacidad se entiende desde las barreras para que yo participe, o sea, esas barreras que ustedes me ubican para que no me permita participar, eso es discapacidad. Y yo leí hace poquito un concepto que es de pronto la formación dentro de todos estos términos y participaciones de la población, dentro de esto, discapacidad política. Nosotros tenemos discapacidad política, después les paso al autor, y se refiere a nuestra falta de formación ciudadana para poder empezar a trabajar en conjunto. Lo mismo, en la palabra empoderamiento es un término que yo abolí de mi lenguaje para hablar de sujeto de derechos y actor político. No tengamos miedo, sí, la experiencia es terrible, o sea, las experiencias han sido nefastas hasta cierto punto, pero no le tengamos miedo al concepto de política.
que es mucho más allá que tener una cédula e ir a votar y que me den un empleo en la parte oficial. Entonces, Omar, yo sí me agradezco a Marcela por lo que están haciendo con los estudiantes de comunicación de la UDI, porque están acercándolos también a diferentes realidades sociales presentes en el territorio y que nos dan la oportunidad de conectarnos, como por ejemplo de nuestros compañeros de los Llanos, de Arauca. Se me perdió, de Tertulia Literaria Fortuna, que tiene unas experiencias hermosas, porque ya estuve mirando sus páginas. Esas, o sea, yo lo invito a que nos incluya también dentro de esos procesos para que esos niños aprendan otras formas de comunicarse. Gracias, Omar, gracias, Marcela, gracias a Karina por todo eso que vienen haciendo en su trabajo, gracias a Polo por ese compromiso y por ese compartir desde los procesos de comunicación. Sigue, Marcela. Rafa, no tienes el micrófono. Agradecer a la profesora Lina por su experiencia, por ese momento, por todo, conocemos su experticia profesional en la temática y de verdad pues agradecerle también por este tiempo y por estar aquí en el panel. Profesora Marcela, también agradecerle a usted por habernos contado su experiencia frente a su trabajo de grado, que próximamente pues le servirá para recibir su título de magíster. Muchas gracias también por su tiempo y estar aquí en el panel. No, yo quiero agradecer especialmente, profesor Omar, a Karina, a Alberto, a Paola, a Lina, porque realmente hoy hemos aprendido muchísimas cosas, ¿sí? Como comunicadores hoy aprendimos a ser receptores, a escuchar lo que el otro nos tiene que decir sobre una realidad social como lo es la discapacidad. Realmente aprendí muchísimo, tomé muchos apuntes que me van a servir para continuar con mi trabajo de investigación. Realmente muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Lina, porque realmente me llevo los mejores aportes de esta realidad y pues me enamoro cada vez más de este proyecto, que lo que busca principalmente es dejar un aporte para que los medios masivos de comunicación realmente cumplan con la labor por la cual fueron inventados. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, gracias a ti por el tiempo también. Quiero finalizar con una frase, un comentario, mejor una reflexión que hace Zawadi Nacer Blanco, aquí a través del Facebook Live. Dice, la interpretación de señas es como enseñar en un idioma y cada profesión tiene un lenguaje técnico enfocado a dicha profesión. Ojalá que en nuestro país se implementen escuelas para dicha formación. Entonces me gusta esa reflexión, quiero finalizar el panel de hoy con ella y antes de irnos quiero unirme a la siguiente frase de la tertulia literaria Fortulé de don Álvaro y la señora Patricia, su esposa, que son fundadores de esta gran institución de 11 años. Agradecerle a Paola, dicen que excelente intérprete de señas, agradecerle a ella porque lo ha hecho maravillosamente, me uno a esa felicitación, Paola. De verdad, tu trabajo es inmensurable. Mis respetos, nuestros respetos de todas las personas que están en sintonía. Muchas gracias a todos por estar en el panel nuevamente. Agradecerles a todas las personas que nos han estado escribiendo, que han estado a través del chat, a través de nuestro Facebook Live. Y recordarles que el panel se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana y es un proyecto de investigación que nace en el Semillero Observatorio de Medios de Comunicación de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Quiero también decirles que hoy hemos tenido una dinámica totalmente diferente, bien lo contaba un poco la profesora Lina. Hoy hemos estado, si ustedes se dieron cuenta, no estuvimos todo el tiempo los 5 invitados y yo en la pantalla principal. Hemos estado haciendo un proceso dinámico precisamente para contar y para mostrar, en este caso, a nuestra intérprete de lengua de señas colombiana, Paola, porque uno de nuestros invitados pues es sordo en el caso de Alberto, ¿cierto? Y como bien lo decía Lina, para ir intercambiando y ir conociendo estas realidades. Este es un manejo en el cual yo aprendí. Hicimos esto en esta semana porque son acondicionamientos y son condiciones y son directrices propias precisamente para validar este proceso
de la lengua de señas y demás. Y hoy quisimos tocar ese tema desde los medios de comunicación y cómo esos lenguajes, esos discursos, pues obviamente forman parte de nuestras realidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar en la sintonía y nos veremos en una próxima oportunidad. Muy amables para todos y que tengan una feliz resto de día. Listo. Gracias, Omar.